Muy buenos días, iglesia, Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? Bien. Bueno, vamos a iniciar nuestra última serie del año. Se nos pasó rapidísimo el año, pero bueno, el Señor ha estado con nosotros. Amén. El Señor ha estado con nosotros, Él ha hecho cosas maravillosas este año en nuestras vidas y las va a seguir haciendo. Amén. Bien, esta nueva serie se llama Se busca adoradores en espíritu y en verdad. Y el mensaje de hoy, que es nuestro primer mensaje de esta última serie, de este último bimestre del año, el título es Aprendamos a adorar a Dios en verdad. Y este término adorar es un término que necesitamos aprender a definir, que necesitamos comprender porque de pronto cuando pensamos en la palabra adorar nos pueden venir muchas cosas a la mente y de pronto cuando pensamos en lo que significa adorar a Dios nos podemos imaginar cosas que creemos que son así y de pronto no son así o solo son una parte de lo que realmente significa adorar a Dios. Y hay muchas razones por las que esto es materia importante para nosotros y de eso vamos a estar hablando en esta serie, pero principalmente porque hay alguien que está interesado en encontrar adoradores verdaderos y es Dios mismo. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dios desea conocer y tener una relación estrecha con personas que sean adoradores en verdad, adoradores en espíritu. ¿Hay alguien aquí que sea de pronto esa clase de adorador en espíritu y en verdad? Ok. O bueno, ¿hay alguien que quiera ser esa clase de adorador? Que levante la mano. Bueno, pues entonces vamos a estar hablando en esta serie de ese tema y yo quiero invitarlos a que entonces oremos y pidamos la bendición del Señor para esta mañana y esta serie. Señor, te damos muchas gracias por este día, por este tiempo y queremos rogar la bendición tuya, Padre amado, bajo la unción que provees para nosotros por medio de tu Espíritu Santo y por el buen deseo que hay en tu corazón por medio de Cristo, Señor. Haznos esta clase de adoradores, Señor. Yo te pido que esta nueva serie sea de una bendición especial para toda esta iglesia, Señor, y que realmente nuestras vidas sean más semejantes a la de nuestro Señor Jesucristo. Padre, queremos escuchar tu voz. Háblanos hoy. Padre, queremos recibir tu enseñanza con fe, con anhelo, con hambre y sed de ti, Señor. Ven y transforma nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la adoración, por lo general, cuando hablamos de adorar a Dios, pensamos, no es que voy a ir a la iglesia. ¿Ya que va a la iglesia? Voy a ir a adorar a Dios. Decimos eso. Y pensamos que por lo general la adoración es cantar canciones. ¿Sí? Le cantamos canciones a Dios y lo estamos adorando. Tal vez algunos de ustedes no van a estar muy familiarizados con lo que voy a decir, porque son cristianos jóvenes. Yo soy un cristiano ya medio viejo. Yo tengo 20 años de cristianismo, poco más de 20 años. Y por lo menos en los círculos en los que yo me moví como cristiano, existía la idea de que había canciones de alabanza y canciones de adoración. ¿Sí? Entonces la canción de alabanza es una canción más bien como movidita, como alegre, y la canción de adoración es más bien como lenta, suave, ¿sí? Entonces decían eso, bueno, vamos a cantar una canción de alabanza y después una canción de adoración. Existen esas perspectivas o esas concepciones de lo que es la adoración.
Pero debemos mirar qué nos dice la Biblia acerca de la adoración, qué dice Jesús acerca de la adoración. Porque si nosotros pensamos que adorar a Dios es solo cantar canciones, entonces lo adoramos de vez en cuando. Si pensamos que adoramos a Dios solo cuando vamos a la iglesia, entonces lo adoramos solo unas pocas veces a la semana, ¿cierto? Pero la Biblia nos enseña que la adoración no es solo música, no es solo cantar canciones a Dios, no es solo rituales, que también de pronto puede haber personas que se imaginen que la adoración tiene que ver más con rituales, templos, cosas de religión, etcétera. Y no, la adoración no es eso, es mucho más que eso. De pronto puede tener que ver con algunas de estas cosas que he mencionado, pero no es solo eso. La adoración tiene que ver con la vida cotidiana. La adoración tiene que ver con nuestra vida real. ¿Qué significa eso? Préstame atención. Que tú puedes adorar a Dios sin necesidad de ser músico, por ejemplo, ¿cierto? Tú puedes adorar a Dios sin necesidad de ser músico. Tú puedes adorar a Dios sin necesidad de saber cantar o tocar algún instrumento. De hecho, podemos adorar a Dios todos los días. Y no necesitamos estar diciendo te adoro Dios. Aunque te adoro Dios es algo que le decimos a Él, como un acto de adoración. Entonces, hablar de adoración no es hablar de un tema religioso. No, es que ahora en la iglesia va a haber una serie y vamos a hablar de adoración. Entonces, eso es algo ahí de, como de religión. No, estamos hablando de la vida misma, de nuestra vida cotidiana. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque no sé si te habías dado cuenta o lo habías pensado, pero nosotros somos adoradores por naturaleza. Todos nosotros somos adoradores por naturaleza. Todos nosotros adoramos algo. Todos nosotros adoramos algo o a alguien. Y lo que quiero que sepas es esto. Si tú no adoras a Dios, estás adorando otra cosa. Pero no hay neutralidad en esto. No hay como que, no, yo adoro a Dios. Sí, me falta aprender a adorar más a Dios porque el resto de días yo no adoro nada, nada, nada. No, sí, estás adorando algo. Si no adoras a Dios, estás adorando algo más. Ya sea el trabajo, ya sea el dinero, ya sea una actividad, ya sea una persona, ya sea a ti mismo, o tus propios ideales, tus propias ambiciones, etcétera. Pero siempre estamos adorando algo. ¿Por qué? Porque así fuimos hechos. Dios nos creó así. Somos adoradores por naturaleza. Pero Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Él no está buscando cualquier clase de adorador, sino adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, pastor, ¿qué es eso de adoradores en espíritu y en verdad? ¿Por qué no nos explica eso? Pues de eso vamos a estar hablando en esta serie. ¿Bien? Pero básicamente en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, que es donde vamos a estar moviéndonos la mayoría de la serie de este bimestre, está la enseñanza allí de lo que Jesús, lo que Dios quiso transmitirnos acerca de la adoración. Y cuando uno dice, que en Juan 4 Dios enseña acerca de la adoración, entonces, de nuevo, puede alguien imaginarse que ese capítulo va a hablar de un templo, de una música, de unas palabras, de una serie de cosas que suceden en la liturgia, ¿sí? Podríamos pensar en eso. Pero sorprendentemente, el relato en el Evangelio de Juan capítulo 4 es en una ciudad poco convencional, con una persona poco convencional, en una situación poco convencional. Jesús viene a enseñarnos de la adoración de una manera que nos rompe los paradigmas. ¿Y a qué me refiero con esto? Es el pasaje de Jesús y la samaritana.
Se le dice samaritana porque era de una región llamada Samaria. Y resulta que Samaria es una región donde viven personas, o vivían en ese entonces personas, que los judíos no se aguantaban ni poquito. Los judíos no soportaban a los samaritanos, no se llevaban bien, no se caían bien. Los judíos y los samaritanos tenían un montón de diferencias raciales, culturales, tradicionales, religiosas. Tenían un montón de diferencias que los llevaban a que no se podían ni ver prácticamente entre judíos y samaritanos. Y es en ese escenario donde Jesús nos quiere enseñar lo que es la adoración. Segundo, Jesús en este relato habla no solo con una samaritana, sino con una mujer. Pero pastor, ¿cómo así que con una mujer? Luego, ¿qué tiene de malo eso? No, no tiene nada de malo. Pero el problema es que en esa época la cultura se había vuelto machista y a la mujer no se le daba la dignidad que realmente tiene a los ojos de Dios. Entonces, un judío hablar con un samaritano, ni loco. Pero fuera de su mujer, menos. No significaba que los hombres no hablaran con mujeres, claro que sí hablaban con mujeres, pero a plena luz del día, públicamente, a solas, un hombre hablando con una mujer desconocida, eso era una cosa que no pasaba. ¿Sí? Y Jesús viene a cambiar el paradigma. Jesús viene a hablar con la persona que nadie hablaría, de la región que nadie hablaría, a la hora y en el lugar que nadie lo haría. Porque Jesús viene a enseñarnos lo que es la adoración. Y no solo es una samaritana mujer, sino que muy probablemente era adúltera. Porque en ese pasaje se nos enseña que esta mujer había tenido 5 maridos y actualmente vivía con otro hombre que no era su marido. ¿Qué significaría eso? ¿Sería que ahora estaba viviendo con el amante? ¿O será que estaba viviendo con un hombre que era casado y ella era el amante? La Biblia no nos da información. De hecho, la Biblia ni siquiera dice que ella fuera adúltera, pero sí nos dice que sí, había tenido 5 maridos y con el que vivía ya no era su marido. Y eso en esta época ya es escandaloso, ¿sí o no? Hoy en día que vivimos en una sociedad donde todo el mundo ya hace lo que quiere, encontrar una mujer que ya se haya casado 5 veces y ahora esté con otro tipo, uno dice, pero ¿qué le dio? ¿Sí? Uno se pone a pensar ya cosas. Esta mujer está mal, ¿cierto? Imagínese en esa época. Imagínese en esa región. Entonces la mujer samaritana es un caso tremendo. Y es por medio de la conversación con ella, el encuentro de Jesús o de ella con Jesús, que Él nos viene a enseñar lo que es la adoración. Uno dice, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Cierto? No hay música, no hay sillas, no hay templo, no hay... ¿Cómo nos va a hablar de la adoración ahí? Pues porque el concepto que Dios tiene de adoración es muy diferente al concepto que nosotros tenemos de adoración. Entonces en el capítulo 4 vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él, o sea Jesús, hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Atentos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y él tenía que pasar ¿por dónde? Por Samaria. Por Samaria. Llegó pues a una ciudad llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob le dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era cerca del mediodía. Bien, había una región que se llamaba Judea. Jesús estaba allí. Y como ya los fariseos se habían enterado que el ministerio de él estaba cogiendo
más fama, más impacto, más auge, él dijo, pues me voy de acá, porque no es el tiempo mío todavía. Me voy de acá, me voy de nuevo para Galilea, él es Galileo. Se va para allá. Pero resulta que en medio de la región de Galilea y la región de Judea hay otra región llamada Samaria. ¿Bien? Y dice la palabra que le era necesario pasar por ahí. Ahora, ese le era necesario no es solo porque la región quedara en medio de los dos, porque realmente los judíos podían tomar una ruta que no se tuvieran que ir a meter allá, a Sicar, por ejemplo. ¿Sí? Pero cuando dice que le era necesario, es porque Jesús tenía una necesidad especial y vamos a estar hablando de eso. Pero entonces está esta ciudad, esta región de Samaria, y como les había dicho, los judíos y los samaritanos no se llevaban nada bien. ¿Por qué? Porque resulta que muchos años antes, muchísimos años antes de que esto sucediera, cuando Israel todavía era un reino, y existía el reino de Israel y el reino de Judá, el reino de Israel fue destruido por los asirios. Y los asirios se llevaron cautivos a los israelitas que quedaron vivos. Y para que ellos nunca se volvieran a fortalecer, para desaparecerlos de la tierra, ya estamos hablando de 10 de las 12 tribus de Israel. Para desaparecerlos de la tierra, a ellos se les ocurrió esta brillantísima estrategia y fue esparcirlos por todo el territorio de su reino para que ellos nunca más estuvieran juntos y se les borrara sus raíces. ¿Sí? Para que ellos, al estar mezclados con gente de un montón de culturas diferentes, haga de cuenta Chía. ¿Sí? Acá en Chía uno ya no encuentra chienses. Acá uno encuentra bogotanos, venezolanos, costeños, boyacenses, de todo. Por lo tanto, uno ya no sabe cómo es el chiense en su cultura. Acá ya es como que una mezcolanza que ya, o sea, no hay algo como que pueda, un distintivo que uno pueda decir es que este pueblo es así. No, esto es una mezcolanza, ¿sí? En ese entonces, con los judíos que fueron llevados cautivos, los esparcieron entre personas de diferentes culturas para que ellos fueran perdiendo sus raíces. Y así fue. Perdieron sus raíces y algunos empezaron pues a acostumbrarse a su nuevo estilo de vida, se casaron con personas de otros pueblos y empezaron a tener descendientes, pero aún así ellos seguían creyendo que ellos eran el pueblo de Dios, ¿sí? Pero sus creencias y su práctica de sus creencias con los años fueron cambiando. Ellos finalmente se asentaron en esta región que se llama Samaria y resultan siendo un pueblo que a los ojos de los judíos es de una raza no pura, ¿sí? Fuera de eso, no tienen su misma fe porque ellos, los samaritanos, creen en las escrituras, sí, pero en las escrituras solo el Pentateuco, o sea, solo los primeros 5 libros de la Biblia. Pero los otros libros que tenían los judíos, es decir, los profetas, los salmos, todo esto, ellos decían, no, eso no es de Dios. Entonces tenían ya una fe diferente, tenían tradiciones diferentes, una cultura diferente, pero seguían creyendo que ellos eran pueblo de Dios. Y los judíos decían, ¿cómo así? Pueblo de Dios somos nosotros, esos son unos sucios, ¿sí? Unos mestizos. Cualquier otra cosa que nos pudiéramos imaginar. Entonces no se trataban, no se llevaban bien, se caían gordos unos a otros, ¿sí? Entonces está Jesús allí y se sienta en el pozo de Jacob, se llama el pozo de Jacob. Jacob, el patriarca, el hijo de Isaac. Pero ese pozo no queda en Jerusalén, sino ahí en la región de Samaria. O sea, tiempo atrás le perteneció a los judíos, pero ellos por sus desobediencias a Dios perdieron territorio y ya para los tiempos de Jesús hacía parte era de la región de Samaria, ahí donde estaba el pozo de Jacob. Y llega Jesús a mediodía por allá, eso no es la nevera, ¿sí? Si estamos hablando de allá, eso es el horno. Haga de cuenta Barranquilla, imagínenselo, ¿sí? Mediodía, ¿sí? O La Guajira más bien, por allá, en tierra así medio desértica,
Hay un pozo y él llega al mediodía cansado después de estar caminando porque de Judea a Galilea era un recorrido de más o menos 4 días. Entonces estaba cansado, se sienta en el pozo y pues ahí vemos a Dios hombre cansado y sediento. Quiero que empieces a pensar en eso, porque Dios va a empezar a hablarnos esta mañana. Amén. Dios cansado y sediento. ¿Cómo es eso posible? Si es Dios. Es posible porque, quiero que sepas esto, Jesús es, escúchamelo, completamente Dios y completamente hombre. Y cuando decimos que es completamente hombre, es que se hizo hombre como nosotros con todo y limitaciones. Y si uno se pega una caminata bien larga, ¿qué va a pasar? Se cansa. Y si está en un territorio desértico bien cálido a mediodía, ¿qué va a tener? Sed, ¿cierto? Esto es importantísimo que nosotros lo creamos, que Jesús se hizo completamente hombre, aunque era completamente Dios. Pero no es solo importante que lo creamos, que lo sepamos y que lo creamos, sino que empecemos a entender qué tiene que ver esto con la adoración. Porque no es tanto que Jesús nos venga a enseñar y decirnos adoración es esto, esto y esto. No. Sino que Él también encarna lo que es ser un verdadero adorador. Amén. O sea, ¿ustedes creen que Jesús era un adorador? ¿Creen que Él era un adorador en espíritu y en verdad? ¿O de pronto será que Él decía, Dios, mi Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad, pero yo no lo soy? No, Él lo era. Y si Él lo era, nosotros deberíamos aprender de Él a limitarlo, ¿o no? Claro, absolutamente. Y mira esto, Él era completamente Dios y era completamente hombre. Esto nos empieza a decir algo. Porque Él estaba cansado, estaba sediento, pero aún así quería hacer la voluntad del Padre. Tal vez esto no te esté diciendo mucho por ahora, pero escúchamelo. Aunque estaba cansado y aunque estaba sediento, quería hacer la voluntad del Padre. Y esa es la base de la adoración. Que aunque yo esté cansado, que aunque yo tenga una necesidad, mi interés es hacer la voluntad de Dios. Amén. Bien. Ahí vamos a empezar a ver en Jesús el ejemplo de lo que es un verdadero adorador. Entonces, cuando él está ahí en el pozo, aparece la mujer. Y en los versículos 7 al 8 dice lo siguiente. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces ellos iban en la caminata, no sabemos cuántos días habían pasado, mediodía, un calorzazo tremendo, y llegan al pozo de Jacob, se les acabó la comida, seguramente tampoco tenían agua, por eso paran en ese pozo, seguramente. El caso es que los discípulos dicen, hay que ir a comer algo, me estoy muriendo del hambre. Allí queda la ciudad de Sicar, nos va a tocar ir a comprar algo allá. Jesús les dice, vayan ustedes, yo me quedo acá los espero. Les dicen, bueno, listo, seguramente está cansado, quiere descansar. Entonces vamos y compramos las cosas y regresamos. Ok, uno podría pensar que así fue. Pero vamos a ir viendo poco a poco que Jesús no fue que se quedara allá para descansar, meramente. No. Él está allí porque viene una mujer samaritana a sacar agua del pozo y él le dice a ella, dame de beber. La samaritana no tenía ni idea quién era él. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista de la samaritana, pues sencillamente se dio cuenta que era un judío y lo que a ella le sorprendió es que el judío le hablara.
y le dijera, dame de beber. Que le hablara, los dos ahí solos, a plena luz del día, judío samaritana, y que le diga, dame de beber. ¿Este tipo qué le pasa? ¿Por qué me está hablando si los judíos no nos hablan? ¿Cierto? Eso es lo único que podemos sacar de la experiencia de la mujer samaritana. Pero si lo miramos desde el otro lado, desde el punto de vista de que Jesús es Dios hecho hombre, Dios diciéndole a una mujer que en esa época culturalmente era algo visto de una manera inferior. Segundo, samaritana. Tercero, pecadora. Y Dios se está acercando a ella y le está diciendo, ¿podrías darme de beber? Dios, que no tiene necesidad de nada, le está pidiendo a una persona que supla una necesidad. ¡Wow! Dame de beber. ¿Qué significan esas tres palabras más allá de lo obvio? Número uno, significa que Jesús evidentemente estaba cansado y sediento, ¿cierto? O sea, Él sí se hizo hombre. Él sí se hizo completamente como nosotros. Si los demás estaban cansados, Él también estaba cansado. Y posiblemente Él estaba más cansado porque Él era el que estaba liderando todo. Y estaba sediento. Pero la Biblia enseña que Dios no se cansa. ¿Tú sabías eso? ¿Sabías que Dios no duerme? ¿O tú eres de los que piensa, Señor, ay, pero qué tal que esté durmiendo? No, yo no quiero molestar, voy a orar más tarde. ¿Sí? ¿O tú eres de los que todavía piensa, ay, ¿qué le pido al Señor? Tengo tales necesidades. No, pero de pronto Él está ocupado. Yo no lo voy a molestar porque de pronto está muy ocupado. ¿Tú piensas eso? Dios no duerme. Dios no se cansa. ¿Sabes por qué? Porque Él es perfecto. Él es perfecto. Él es autosuficiente. Él no tiene necesidad de nada. Él no le da sed. Él no le da hambre. Y la misma Biblia enseña que si Él tuviera necesidad de algo, que no la tiene, pero que si Él tuviera necesidad de algo, no nos pediría a nosotros. Porque todo lo que nosotros tenemos es de Él. Y aquí está Él diciéndole a una mujer, dame de beber. Definitivamente esto revela algo. Dios, en la persona de Jesús, se negó a su gloria. Se despojó de sus privilegios. Repite conmigo, adoración. Adoración. Ok, entiende esto. Él se despojó de sus privilegios para venir a salvarte. Para venir a salvarte. ¿Qué significa eso? Mira, tú y yo somos pecadores. Hemos pecado muchísimo, hemos hecho cosas muy malas. Y si en nuestra pantalla pudieran pasar todo lo que Juan Manuel ha hecho, visible y no visible, público y secreto, privado, lo que sea, todo lo que Juan Manuel ha hecho, pensado, deseado, todos ustedes se aterrorizarían. Pero si pusieran aquí también lo de tu propia vida, te pregunto, ¿será que nosotros también nos escandalizamos? O de pronto hay alguien que pueda decir, no, si ponen ahí toda mi vida, yo creo que todos aplaudirían. Se sentirían más orgullosos de mí. Pónganlo, pónganlo. ¿Sí? No, nadie. Somos pecadores y nos hemos separado de Dios por causas de nuestros pecados, porque Él es santo. Él sí es perfecto. En Él no hay la más mínima mancha de pecado. Y Él es justo y tiene que castigar el pecado, porque Él es justo. Si Él no castigara el pecado, pasaría a ser corrupto, se convertiría en cómplice de nuestros pecados, al tolerarlos.
Entonces Él necesita castigar nuestros pecados. Él necesita castigar nuestras rebeliones. Él necesita castigar todo lo que hemos hecho y en lo que nos hemos convertido. Pero además de justo, ¿sabes qué es Dios? Misericordioso, compasivo. Y por eso es que Jesús viene a esta tierra y se hace hombre. Y se hace hombre porque ¿quiénes son los que han caído? Los hombres. Se hace humano porque ¿quiénes son los pecadores? Los humanos. Pero viene y se hace hombre y no se hace un superhombre. Él no es un Superman. Él vino a ser hombre completamente. Para poder ser sustituto tuyo. Sustituto perfecto tuyo. Y por eso se negó a todos sus privilegios. Y veamos en el hecho de verlo a él sediento. Para nosotros es normal estar sedientos. O sea, nosotros nacimos así. Para nosotros no es normal cansarnos, pero para él no. Para él es raro eso. Porque él es Dios. Entonces el hecho de volverse hombre para él significa un acto de humillación. Amén. Y no solo eso, sino un acto de obediencia. Y para Jesús no solo un acto de obediencia, sino un acto de adoración. Ser un hombre acá y obedecer a Dios. Es un acto de adoración. Ahora, siendo Dios, yo te pregunto, ¿será que él podía haber hecho algo sobrenatural para quitarse la sed? ¿Era Dios o no era Dios? ¿Dios hace milagros? Claro que sí. ¿Recuerdan la tentación de Satanás en el desierto que le dijo a él? Si eres el hijo de Dios, sabía que había ayunado durante 40 días y le dijo, si eres el hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Si esa era la tentación que Satanás le estaba planteando a Jesús, es porque sabía que él tenía el poder para hacerlo. Entonces Jesús podía, en este momento de sed, haber resuelto la situación sobrenaturalmente. Pero como se negó a sus privilegios, no lo hizo. Entonces podríamos decir, bueno, está bien, sobrenaturalmente no, pero por lo menos lo pudo haber resuelto también de una forma natural, como cualquiera de nosotros lo hubiera podido resolver. Tampoco lo hizo. Tampoco lo hizo. Él prefirió estar ahí en el pozo, sentarse y esperar a que llegara otra persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Si él podía solventar su propia necesidad. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que había un plan detrás de eso. ¿Amén? Él sabía que había un plan. ¿Y cuál era ese plan? ¿Qué dices? ¿Cuál era ese plan? Que llega a hablar con la samaritana. Ese era el plan. Eso era lo que el padre quería. Que él llegara, que llegara él allá, que llegara la samaritana y poder hablarle. Eso se llama tener visión de propósito. Y mira que por tener el visión de propósito fue que obedeció al Padre. ¿Y en qué sentido lo obedeció? En que él no satisfizo su necesidad, llegó allá, milagro, si tenía ¿cómo se llama? Su termo. Si él tenía su termo, que no se me fue el nombre de cómo se puede haber llamado el de esa época, él podía haber hecho que vuelva y salga agua, ¿sí o no? ¿Convirtió el agua en vino? ¿Podría haber hecho que saliera agua de la nada de su termo? ¿Cierto? Podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Él pudo haber hecho eso, más agua,
Listo, sigamos el camino. ¿Sí? Él puede haber hecho más fuerzas, morfosis, no sé qué, ya. Y seguir el camino, pero no lo hizo. Él soportó el cansancio y la sed, no resolvió su problema, sino que esperó que llegara la samaritana porque ese era el plan de Dios. Y por eso fue necesario su cansancio y su necesidad, su sed. Mira la obediencia de Jesús. Mira la humillación de Jesús. Mira la paciencia de Jesús. Y esto, ¿por qué fue posible? Porque él tenía una visión de propósito. Repite conmigo, adoración. Adoración. Cantar canciones hace parte de adorar a Dios. Claro que sí, pero no es solo eso. Jesús, yo no estoy diciendo que él menospreció su necesidad. Lo que estoy diciendo es que la aprovechó. Dios santo. Aprovechó su necesidad para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo somos nosotros? Jesús aprovechó su necesidad para hacer la voluntad de Dios, en vez de apresurarse a resolverla. Su necesidad tenía un propósito. Tantas cosas que decir acerca de esto. Pero bueno, a veces pensamos que cuando estamos en la iglesia y levantamos las manos, estamos adorando a Dios, ¿cierto? El día de la Biblia, ahorita a finales de octubre, la celebración del Día de la Biblia acá en Chía, estuvimos allá, hubo música y me comentaron, mi hija estuvo en brazos de sus abuelos, por ahí, y me comentaron que en los momentos en los que los grupos de música estaban allí tocando, pues la gente estaba adorando a Dios, cantándole canciones, adorándolo. Y mi hijita, que tiene apenas año y medio, empezó también a levantar las manos a hacer así, ¿cierto? De inmediato le sale a uno un deseo paternal de decir, ay, mi hija estaba adorando a Dios. Es que es una adoradora. ¿Sí? Porque estaba haciendo... No, seamos francos, mi hija no estaba adorando a Dios. Mi hija estaba imitando lo que los demás estaban haciendo. ¿Sí? Esa es la verdad. Ella tiene que aprender a adorar a Dios. Claro, tiene un corazón precioso porque es una niña tan pequeñita que está llena de inocencia y mucha de su inocencia es un acto de adoración a Dios. Pero yo decir que mi hija estaba adorando a Dios por levantar las manos, no. O sea, porque yo levante las manos no adoro a Dios, pero un adorador de corazón levanta sus manos al Señor. ¿Sí me hago entender? El asunto no es el acto como tal, sino qué hay detrás de ese acto. Entonces, ponte a pensar en esto. Si yo vengo todos los domingos y canto canciones, levanto las manos y me voy, pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado estoy desconectado de Dios, ¿seré el adorador que Dios está buscando? No. Piensa cómo es tu día a día. Piensa cómo son tus semanas. Piensa cuál es la vida que tú estás viviendo. Y hazte en este momento una seria pregunta. ¿Tú eres el adorador que Dios está buscando? Piensa en eso. ¿Qué podemos aprender de Jesús? Jesús buscó hacer la voluntad de Dios en medio de su debilidad. Jesús buscó hacer la voluntad de Dios en medio de su necesidad. ¿Qué significa eso para nosotros? Que la adoración verdadera es buscar hacer la voluntad de Dios en medio de nuestras circunstancias, sean buenas o sean malas. En otras palabras, para un adorador verdadero, su necesidad primaria, no estoy diciendo su única, sino su necesidad primaria es hacer la voluntad de Dios. Y veamos el ejemplo en Jesús.
Después de que él tuvo la conversación con la mujer samaritana y sucedieron varias cosas en esa conversación, la mujer se fue, regresaron los discípulos, ya regresaron con comida, y le dijeron a Jesús, mira, toma. Y él no quería. Dice, pero ¿qué le dio? Estamos todos hambrientos, cansados y le venimos y le traemos comida y ahora no quiero. Juan capítulo 4 versículo 31 al 32 nos da la explicación de por qué eso estaba pasando. Mira esto, mira esto. Mira a Jesús. Mira a Jesús, iglesia. Atento. Mira a Jesús. Mira, mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Pero Jesús respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Versículo 33. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Amén. ¿Tenía hambre? Sí. Sí. ¿Pero de qué más tenía hambre? De hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue la necesidad que él quiso resolver primero? Esa. Hacer la voluntad de Dios y terminar su obra. Por eso es que él está esperando allá no que le den de beber, sino hablar con esta mujer. Él no está esperando que se le quite la sed, sino hablar con esta mujer, porque ahí es donde está la voluntad de Dios. Y ahí es donde se va a llevar a cabo la obra de Dios. ¿Bien? ¿Los discípulos entendieron? No. Apenas él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no saben. ¿Qué fue lo que ellos pensaron? Alguien les trajo, ¿sí? No, de pronto pasó uno, maní, y le dio uno, ¿cierto? Algo tuvo que haber pasado, pero no entendían, ¿cierto? Ok, piensa esto. Y esto te va a pasar, ya sea de este lado o de este lado de la realidad, pero te va a pasar. Y es esto. La vida de un verdadero adorador muchas veces es difícil de entender. La vida de un verdadero adorador muchas veces es difícil de entender. ¿Me estás escuchando? Sí, amén. ¿Te ha pasado que has visto la vida de otras personas y te dices, pues yo no entiendo por qué están haciendo eso? Porque sencillamente no hacen esto y ya. Problema resuelto. Y tú dices y esas personas dicen, no, porque Dios no me ha dicho que haga esto. ¿Pero qué les pasa? Hay que moverse, hay que actuar, hay que esto, hay que lo otro. Pero es que a qué hora Dios nos ha dicho que nosotros tenemos que movernos es a resolver nuestras necesidades. No. Lo que yo primero quiero es que en mi vida se haga la voluntad de Dios y llevar a cabo su obra. Lo que yo quiero es hacer lo que Dios dice. Lo que yo quiero es que la obra de Dios se haga. Y mucha gente alrededor no va a entender. Así como ellos no entendieron. Una vida de verdadera adoración no es fácil de entender para quienes no saben vivir así. ¿Cómo aplicamos todo esto a nuestras vidas, hermanos? Nosotros no somos Dios. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes vienen a la iglesia a ver si Dios les resuelve sus problemas? ¿Esa es la clase de adoración que Dios busca? No. Si una iglesia está repleta de gente y uno por allá diciendo, Señor, las deudas, el otro, Señor, mi salud.
Señor, mi esposo, Señor, mis hijos, Señor, mi esto. Y toda la iglesia es así. ¿Qué clase de adoración está levantando esa iglesia? Así todos estén cantando con los brazos levantados. Esa no es la adoración que Dios está buscando, hermanos. Ninguno de nosotros es Dios, ¿cierto? Pero sí que queremos controlarlo todo, ¿o no? En ese sentido, tenemos unas ganas de ser Dios, las machas. Queremos controlarlo todo. Soñamos con tener la belleza suficiente. Soñamos con tener el dinero suficiente, el poder suficiente, la inteligencia suficiente para poder vivir como queremos vivir, lograr lo que queremos lograr. ¿O no es así? Y todo eso realmente se convierte en pecado, hermanos. Todo pecado básicamente es, en mayor o menor medida, nuestros intentos de tener el control. Eso es el pecado. Intentos por tener el control. Intentos, en otras palabras, por hacer nuestra propia voluntad. ¿Qué haces tú cuando pasas por una dificultad? ¿O por qué dificultades estás pasando actualmente? ¿Qué hacemos cuando pasamos por pruebas, por dificultades, por necesidades? ¿Qué hacemos? ¿Intentamos de una vez cómo resolverlo? ¿Qué hago? ¿Esto hay que resolverlo? ¿Es que hay que moverse? ¿Es que no nos podemos quedar quietos? ¿Es que la bendición no nos va a bajar del cielo? Sí, todos sabemos que la bendición no nos va a bajar del cielo. Es que no se trata de volverse un flojo perezoso y no hacer nada. A Dios no le agrada eso tampoco. Pero también debemos dejar de pensar que la solución es tener un estilo de vida donde necesidad la resuelvo, debilidad la resuelvo, deseo lo resuelvo. Que si tengo ganas de comer, como, que si tengo ganas de dormir, duermo, que si tengo ganas de tener placer, voy y lo busco. Que si quiero ser alguien en la vida, pues voy y me meto allá y busco la manera de escalar, porque es que voy a resolver mis deseos, mis necesidades, mis ambiciones, voy a hacer mi propia voluntad. En otras palabras, eso es lo único que estoy buscando. En vez de preguntar, ¿y qué quieres tú, Dios? ¿Perdiste el trabajo? ¿Perdiste algo? ¿Perdiste a alguien? ¿Qué está pasando en tu vida ahorita? En tu actualidad, en este último mes. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué dificultades has atravesado? ¿Por qué pruebas estás pasando? ¿Qué necesidades estás teniendo? ¿Tu respuesta cuál ha sido? A resolver. ¡Pum! Listo. Me busco esto. Hago esto otro. O más bien estás diciendo tú qué quieres hacer, Dios. Porque lo permitiste. Me pasó. ¿Qué quieres hacer, Dios? ¿Qué clase de adorador eres? Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, hermanos. Es decir, personas dispuestas a obedecer a Dios a pesar de sus sueños. Personas dispuestas a obedecer a Dios a pesar de sus deseos. Yo no estoy diciendo que un adorador es una persona que solo tiene deseos buenos. No. Es una persona que puede tener deseos malos, pero se los aguanta, se niega, se domina a fin de hacer la voluntad de Dios. Ese es un verdadero adorador, que aunque está pasando por necesidad, en vez de salir corriendo a resolverla, está mirando a ver si de pronto Dios va a usar esa necesidad para llevar a cabo su obra, para que se haga su voluntad. Si estoy pasando por una dificultad, no la voy a resolver, sino que voy a buscar
hacer la voluntad de Dios, aún en medio de la dificultad, aunque esa dificultad me dure más de lo que yo me imaginaba. El principal deseo de un adorador verdadero es hacer la voluntad de Dios. Lo leíamos, ¿no? Palabras de Jesús. Yo tengo comida que ustedes no saben. Hablamos que él tuvo dos tipos de hambre, ¿no? Hambre física, pero también el hambre de hacer la voluntad de Dios. Eso significa que también tenía dos tipos de comida. ¿Cuál? La que le estaban trayendo los discípulos y la otra, pues hacer la voluntad de Dios. O sea, eso era lo que lo saciaba. Saber que estaba haciendo la voluntad de Dios. Saber que estaba llevando a cabo la obra de Dios. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos hacer. Yo quiero ser este tipo de adorador. Yo quiero ser este tipo de adorador. Filipenses 2 del 5 al 8. Lo vamos a leer. Ahora te pregunto, ¿tú quieres ser esta clase de adorador? Amén. ¿De verdad? Mira lo que dice la palabra aquí. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Estás conmigo? Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a la cual aferrarse. ¿Bien? ¿Estás entendiendo la palabra? Sí. En cambio, versículo 7, renunció a sus privilegios divinos. ¿Por qué no repetimos solo esta frase? Renunció a sus privilegios. Ok. En el caso de él, divinos. ¿Cierto? Porque era Dios. ¿Qué hizo entonces? Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Repita conmigo, adoración. Adoración. Renunció a sus privilegios para hacerse hombre y murió en una cruz, siendo inocente, justo, como mueren los criminales. Murió en la cruz. ¿Y por qué murió en la cruz? Porque te estaba salvando ahí. Ahora yo te pregunto, y con esto vamos cerrando, ¿a cuáles privilegios debes renunciar? ¿A cuáles privilegios debes renunciar para hacerte obediente como Cristo? Por ejemplo, no sé si haya mujeres aquí que son muy bellas y lo saben y quieren mostrar eso. Pues Dios les dio esa belleza, eso es una bendición, vamos a decir que no, pero quieren mostrar eso. Pero ¿qué es lo que hace el mundo? Eso es lo que hacen las mujeres, ¿sí o no? Y están teniendo sus redes sociales a reventar. Y están mirando cuál foto en cuál pose pueden hacer para que tengan más me gustas, más seguidores. Porque piensan que eso es la vida. Y se visten en tal manera y caminan en tal manera porque lo que más les da sentido a sus vidas es caminar a la calle y robarse las miradas tanto de hombres y mujeres. Quieren abrir puertas en su vida a punta de su belleza. Eso sucede en este mundo. Pero se podría decir de ti, si tú eres ese tipo de mujer bella,
Se podría decir de ti que aunque eres así de bella, renunciaste a la admiración de las personas. Renunciaste a fin de servir a otros, aún a precio de hacerte invisible. ¿Será que hay alguna mujer bella capaz de hacer eso? Capaz de nunca más volver a coger y tomarse la foto así y poner la frase así profunda y todo eso, pero sabemos que la frase es lo menos importante. ¿Será que hay una mujer que ame a Cristo, que sea capaz de renunciar a la admiración con tal de servir a otros, a un aprecio de volverse invisible? Sí las hay, las he conocido. Y deberían ser muchas más. O eres tal vez la clase de persona inteligente, muy brillante, muy inteligente. Se te da mucho esto de cultivar tu propio conocimiento. Se podría decir de ti que ese privilegio de tu inteligencia que antes podías usar para impresionar a otros, renuncias a ese deseo de impresionar a otros a fin de utilizar tu inteligencia para ayudar a otros a conocer a Dios de una manera más fácil para ellos. Porque de pronto les cuesta pensar tan rápido como tú piensas, de pronto les cuesta razonar como tú lo haces, y en vez de tú andar inflando pecho y mostrándote a los demás lo inteligente que eres, te agachas y los ayudas a ver como tú ves. Y así con todo lo demás, ¿qué otros privilegios puedes tener? Riqueza, prosperidad, comodidades. ¿Será que puedes renunciar a tus comodidades? Estás pasando por una buena época en tu vida donde tienes tus cosas propias y estás buscando, listo, entonces si me llega esta plata, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto, yo me voy a comprar esto y después me voy a comprar esto y después voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer esto. ¿Será que se puede decir de ti que tú renunciaste a muchas de esas cosas porque te interesó primero apoyar la obra de Cristo? ¿Ayudar a los necesitados? ¿Cuáles son tus privilegios? Piensa en eso. ¿Cuáles son tus privilegios? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus recursos? ¿Cuáles son esas cosas que tienes que son las que te inclinan a tener el control? ¿Cuáles son esas cosas que te llevan a querer hacer tu propia voluntad? Un adorador verdadero renuncia a esas cosas con el fin de hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? Eso es ser un adorador en espíritu y en verdad. Eso es adorar a Dios en verdad. Entonces, si ahorita nos levantamos y vamos a recibir la Santa Cena y vamos a cantar canciones, ya no nos preguntamos qué adoración le estamos dando a Dios, si es que levantamos más las manos, cantamos más duro, no. Esta es la adoración que importa, el corazón que hay detrás de esto. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, así. Dios nos está enseñando a ser verdaderos adoradores y nos lo va a seguir enseñando en esta serie, amén.